Nuestro segmento de opinión, son las 7:06. El país cuenta con una nueva forma de medir la pobreza. Se trata del índice multidimensional que no solo toma en cuenta los ingresos económicos, sino también el acceso a otros servicios y derechos. El porqué de este cambio, cuáles son sus beneficios y también cuáles sus propósitos, lo hablamos ahora. Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social. Ministra, buenos días, bienvenida. Es el nuevo índice que mide la pobreza multidimensional. Ahora ya no solamente a partir de los ingresos económicos, como solía ser y como estaba a cargo del INEC, sino también se han aumentado otros factores. ¿Cuáles son estos? Buenos días, Marcela. Buenos días, amigos televidentes. En efecto, lanzamos la semana pasada el índice de pobreza multidimensional. Esto se refiere a una forma distinta de medir la pobreza, ¿no? Y creo que es importante contar con este tipo de métricas que te permiten tener visiones más integrales de la pobreza. Una de las grandes críticas, sobre todo de quienes hacemos política social, es que la pobreza por ingresos tiene sus limitaciones, porque simplemente estás midiendo una variable. Cuando nosotros estamos hablando de un índice como el de la pobreza multidimensional, lo que estamos considerando es varias dimensiones de la pobreza y por ende teniendo una visión mucho más integral de la pobreza. ¿Cuáles son estas visiones de la pobreza? Bueno, en el caso de Ecuador, porque es importante indicar que hay varios países en la región y en el mundo que ya utilizan estas métricas. En el caso de Ecuador hemos determinado trabajar sobre 4 dimensiones. La primera tiene que ver con temas de educación, la segunda dimensión tiene que ver con temas de trabajo y seguridad social, la tercera dimensión tiene que ver con temas de salud, saneamiento y alimentación, y la cuarta dimensión tiene que ver con vivienda, hábitat y en general el entorno saludable. Ministra, es decir, una persona más educada es menos pobre, una persona que tiene más salud, más vivienda, más trabajo es considerada menos pobre. Pese a que, por ejemplo, no sé, el ingreso que percibe económicamente puede ser bajo. Lo que tratamos de medir con un índice de pobreza multidimensional es qué carencias puede tener una persona o un hogar, y una persona es considerada pobre multidimensionalmente cuando tienes 4 o más carencias, es decir, de estas 4 dimensiones que te acabo de mencionar, hay 12 indicadores. Si una persona carece 4 de estos indicadores, es decir, no alcanza 4 de estos indicadores, esto quiere decir que esta persona no alcanza a gozar de este derecho y por ende no puede tener esta vida plena, que es lo que tratamos de promover desde una perspectiva de política social y de garantizar una serie de derechos, ¿no es cierto? Entonces una persona o un hogar es considerado pobre multidimensionalmente cuando tiene 4 o más carencias dentro de estos 2 indicadores que tenemos como parte del índice. Es bastante complejo, pero la idea es que justamente la ciudadanía perciba que una persona no solamente es pobre por ingresos o no solamente es pobre por necesidades básicas insatisfechas, sino que hay una serie de condiciones que determinan el bienestar de las personas. Se intenta de alguna manera manipular las cifras, porque esto es uno de los cuestionamientos que ya se ha hecho a raíz precisamente de la presentación de este nuevo índice que mide la pobreza multidimensional. ¿Y por qué digo aquello? Porque claro, ya no es solamente se le considera una persona pobre por el ingreso económico que recibe, sino también por otros factores como usted señalaba, educación, salud. Ahora son gratuitas, ministra, entonces evidentemente esto se podría entender como una manipulación para que ahora las cifras demuestren que hay menos pobres que antes en el Ecuador. Para nada, Marcela. De hecho, el índice multidimensional de pobreza da cuenta de cómo hemos mejorado en el país en cuanto a pobreza multidimensional, pero de hecho todavía tenemos mucho por delante y mucho trabajo por realizar. Insisto, lo que tratamos de medir es que las personas alcancen el bienestar, tengan una vida plena, tengan acceso a los derechos fundamentales, obviamente porque estamos en un país donde todavía hay muchas personas que no pueden acceder a derechos fundamentales. Lo que te dice el indicador es básicamente que en el país hemos bajado del 51.5% de pobres en el año 2009, que es a partir del año que podemos contar. No podemos contar con series anteriores porque esto también implica un ejercicio estadístico complejo donde tienes que tener todas las series desde el pasado para poder ir comparando. Y al 2015 lo que nosotros vemos es que tenemos un indicador donde hemos bajado del 51.5 al 35%. Esto implica que alrededor de 1.900.000 personas han superado su situación de pobreza multidimensional, es decir, no tienen estas carencias. Lo que nosotros buscamos es que ningún ecuatoriano tenga estas carencias, que nosotros podamos garantizar y asegurar. Pero si tú ves, este indicador no es manipulable. De hecho, Naciones Unidas, con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que te plantea es que empecemos a mirar la pobreza de forma multidimensional. Y te plantea
ya el reto de contar con métricas que puedan ir a dar cuenta de cómo vamos avanzando en este sentido. Entonces, simplemente afirmar que esto es un índice que se utiliza en varios países del mundo, obviamente como depende de la realidad de cada país, de lo que cada país considere como un derecho fundamental, los índices son distintos, es decir, el índice de pobreza multidimensional que está utilizando actualmente Colombia o El Salvador es distinto y varía de lo que podemos nosotros considerar como un índice de pobreza multidimensional. Es decir, es también de alguna manera subjetivo, lo que para Colombia, por poner un ejemplo, significa carencia de derechos, de recursos, para nosotros puede que no lo sea. Yo no creo que es para nada subjetivo, al contrario, es totalmente objetivo porque se basa en estadísticas oficiales, es decir, que da cuenta en base a estadísticas oficiales. Esa es una de las características del índice, que tú para poder construir este índice con 12 indicadores tienes que poder recoger los indicadores de encuestas oficiales. Por eso el trabajo conjunto con el INEC y con las EMPLADES. Lo que sí es importante es que en el marco constitucional que tenemos cada uno de nuestros países, los derechos fundamentales pueden ser distintos, ¿no es cierto? En el caso de Colombia, por ejemplo, la salud no es un derecho gratuito, no es un derecho al que todos pueden acceder de forma gratuita. En el caso de Ecuador, la salud es un bien superior y es un derecho fundamental para todos los ecuatorianos y para todas las personas que viven en este país. Solo por marcar una diferencia de cómo podemos medir de forma distinta también el acceso a los derechos en cada uno de nuestros países. De hecho, insisto, ministra, esto aliviana de alguna manera las cifras y hace que también se presenten, y en buena hora, cifras mucho más alentadoras de lo que en términos de reducción de la pobreza, porque educación y salud, insisto, son gratuitas, pero por ejemplo, en el tema de trabajo, este es un año económicamente difícil en donde ya se ha visto, por ejemplo, que el desempleo quizá va a aumentar. Esta es otra de las estadísticas que si es que se mide solamente esta en términos de ingresos monetarios a una familia o a una persona, evidentemente se podría llegar a pensar o a representar de que sí existen más pobres este año de los que hubo el año pasado precisamente por la grave situación económica. Entonces, si es que hay otros índices, otras variables, evidentemente las cifras no van a golpear tanto. De hecho, cuando tú miras la desagregación del índice, el índice considera indicadores como la pobreza por ingresos y también considera indicadores justamente en el ámbito del trabajo y la seguridad social, del empleo digno, del acceso al empleo y del acceso a la seguridad social. Entonces, por ende, creo que es un índice mucho más completo, tiene una medida mucho más integral para mirar la situación de un hogar. ¿Y por qué es importante? Y te digo ya de quienes hacemos la política social, lo que te permite ver un índice compuesto es dónde están las carencias y cómo tú puedes focalizar ciertos programas, ciertos servicios y ciertas políticas justamente para cerrar esas brechas y hacer que la situación de las personas en general mejore. Una persona puede no ser pobre por ingresos, por ejemplo, pero de pronto si esa persona nunca tuvo acceso a educación o nunca tuvo acceso a agua potable o nunca tuvo acceso a una serie de condiciones que determinan el bienestar de una persona, entonces también estamos hablando que la situación de esa persona puede ser precaria y puede tener un sinnúmero de limitaciones, que es lo que nosotros buscamos superar. Entonces, yo creo que cualquier índice es distinto porque mide y tiene funciones distintas y las métricas son distintas justamente por eso. Pero creo que lo que es importante destacar es que el Ecuador está a la vanguardia de los países que ya cuentan con métricas que pueden medir la pobreza de forma multidimensional y que además esto también nos permite ya estar a la vanguardia en cuanto al alcance que tendremos en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ministra Fernanda Amparo desde Guayaquil. Ministra, muy buen día. Usted mencionaba las particularidades que tienen los índices en distintos países. ¿Cómo se adaptan el índice de pobreza multidimensional a la necesidad de cada país? ¿Existen indicadores en todos los rubros que se están midiendo? Bueno, justamente por eso tuvimos también la asesoría de Oxford. Existe un instituto que viene de la escuela de Amartya Sen. Estuvimos trabajando con Sabina Alquire, que es una de las expertas que ha venido trabajando en el apoyo metodológico de la construcción de estos índices. Una de las condiciones primordiales para la construcción de estos índices es, como les decía, primero determinar cuáles son los derechos fundamentales que como país queremos medir. En el caso de Ecuador, les comentaba que son 4 dimensiones las que hemos considerado en este momento. Los índices también son dinámicos, no son índices que van a permanecer así en el tiempo. A medida que nosotros vayamos superando ciertas situaciones, también podremos ir considerando otros indicadores que vayan construyendo este índice.
Pero como te decía, por lo general hay varios temas en los que coincidimos en la mayor parte de los países que actualmente utilizan el índice multidimensional. Por ejemplo, la dimensión de educación es una que utilizan todos los países, ¿no es cierto? Todos estamos seguros que a mayor educación, a mayor escolaridad, las sociedades también son más productivas y alcanzan mejores niveles de vida. Entonces, sin duda alguna, uno de los principales indicadores que consideramos están dentro del ámbito de la educación. En todo caso, como te decía, todo este proceso ha tenido un trabajo metodológico que ha sido también avalado por Oxford y obviamente nuestra intención es poder también tener indicadores que se puedan desagregar y que se puedan comparar también en la región y en el mundo. Y de esta medida, ministra, ¿cuáles son los desafíos primordiales que han logrado identificar? Bueno, lo que hemos visto en base a la desagregación de los dos indicadores que tenemos es que es necesario seguir trabajando, por ejemplo, en mayor acceso al bachillerato. Esa es una de las metas que tenemos en el ámbito social. Obviamente, y lo he repetido yo reiteradamente, siempre miramos a la seguridad social como un derecho fundamental. En medida que nuestra sociedad pueda tener mejor calidad de empleo, también tendremos mayor acceso a la seguridad social y este debe ser un derecho universal para todos. El tener acceso a una vivienda digna y a que podamos tener un hábitat y un entorno saludable también es fundamental. Otro de los indicadores en donde interviene también el trabajo que podamos hacer con los gobiernos locales tiene que ver con el saneamiento, con el trato de la basura, de los desechos, y esto es una competencia y una responsabilidad principalmente de todos los GATS. Esto, entonces, solo decirles que el índice, lo interesante del índice es que te permite desagregar todas estas carencias y en base a eso, insisto, poder focalizar los programas, los servicios en base a las carencias. Implementar la política pública de una manera mucho más adecuada. Ministra, muchísimas gracias y gracias también por las cifras alentadoras del 51,5% en 2009 al 35% en 2015. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Vamos ahora con más información.